Ucrania solicitó este sábado a Turquía la detención de un barco de bandera rusa que, según Kiev, transporta grano ucraniano robado. El buque de carga está actualmente anclado frente al puerto turco de Karasú, en el Mar Negro. Ucrania asegura que este carguero zarpó del puerto ucraniano de Berdyansk, hoy bajo control ruso, con 7.000 toneladas de cereal. Kiev acusa a Rusia de robar trigo y otros cereales de los territorios ucranianos ocupados. Conectamos ahora en Estambul con nuestro compañero Andrés Murenza. Andrés, el gobierno de Kiev le ha pedido a Ankara medidas urgentes. ¿Hay reacciones por parte del gobierno de Erdogan? ¿Qué se sabe ahora mismo del barco? Bueno, el barco sigue anclado, como decías, frente al puerto de Karasú, en la costa del Mar Negro, en Turquía, y de momento no hay respuesta de las autoridades turcas. Se envió la misiva del Procurador General de Ucrania a Turquía a través de la embajada ucraniana a última hora de ayer, y hace poco hablaba con una fuente diplomática ucraniana y decía que efectivamente confirmaba que no hay todavía respuesta oficial de Turquía, que también es verdad que son conscientes que siendo un fin de semana es más difícil que la haya, pero que esperan que el lunes sí que las autoridades turcas se pongan con la investigación que exige Ucrania sobre la presunta existencia de trigo robado en este buque que partió, como decías, del puerto de Berdyansk, en el territorio ucraniano ocupado por Rusia. Bueno, aún no hay una respuesta oficial del gobierno de Erdogan. Sin embargo, ¿estaría dispuesta Turquía a incautar el carguero? Poder puede hacerlo, aunque es verdad que no ha aplicado las sanciones de la OTAN. Sí que la legislación anterior a la guerra hablaba de que no se puede comprar trigo procedente de territorios ocupados de Ucrania. En este caso se trataba de Crimea. Pero es verdad que en los últimos meses se está produciendo desembarcos de buques que presuntamente traerían trigo robado a Ucrania, que ha sido cargado en el puerto de Sebastopol o incluso en el puerto de Vladikavkaz, en la propia Rusia. Se ha pedido investigación por parte de las autoridades ucranianas. Turquía dice que la ha hecho, pero que todas las investigaciones han concluido que se trataba simplemente de trigo ruso. ¿Qué ocurre? Que las empresas que envían desde Rusia hacen pasar este trigo supuestamente robado por trigo ruso, según nos ha comentado desde la embajada ucraniana en Turquía. También varias empresas turcas con las que hemos hablado, empresas harineras, aseguran que están comprando trigo ruso, que hay mucho trigo ruso en el mercado y que ellos no pueden hacer nada por comprobar si se trata efectivamente de trigo ruso o es trigo robado por Rusia a Ucrania. Andrés, ¿y qué consecuencias puede tener esto para las negociaciones entre Rusia y Ucrania para desbloquear el cereal y para la cadena de suministro mundial? Bueno, pues en principio Turquía y Rusia sí que están más o menos de acuerdo en cómo se debería establecer este corredor desde Odesa, desde el puerto ucraniano de Odesa hacia Estambul, para sacar el trigo ucraniano a través de un corredor naval, pero sin embargo la parte ucraniana no se fía de Rusia, e incluso empieza a haber ciertas reticencias hacia la postura de Turquía, en la que ven demasiado interesada en avanzar con este tema sin que haya las suficientes garantías. Ucrania, la garantía que ha puesto es que los barcos rusos se retiren de esa parte del Mar Negro, de la parte digamos, de las aguas que abren paso al puerto de Odesa, y que además haya una misión internacional que podría ser, ellos dicen, de la OTAN, obviamente Rusia no lo querría, pero también puede ser de la ONU o la propia Turquía, que vigilase que efectivamente esa zona de exclusión para los barcos rusos se seguiría cumpliendo. Muchísimas gracias, Andrés Murenza, desde Estambul, por este análisis.